Iniciamos con la segunda ponencia, el Espacio Europeo de Datos de Salud, Retos, Oportunidades y Riesgos, con la doctora Diana Paola González Mendoza, quien se encuentra a la distancia y para quien pido un fuerte aplauso. La doctora Diana Paola González Mendoza es doctora internacional en Derecho por la Universidad de Oviedo y actualmente se desempeña como profesora ayudante doctora en el Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, donde forma parte del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional por sus siglas IDEIR. Su trayectoria académica y científica se distingue por una sólida formación internacional y una especialización en derecho público, derecho administrativo y protección de datos personales. Es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, cursó el máster en Derecho Español para juristas extranjeros en la Universidad de Salamanca. Más adelante realizó el máster universitario en abogacía en la Universidad de Oviedo, institución donde también obtuvo el grado de doctora. Su línea de investigación se centra en la protección de datos personales, la transparencia administrativa, la actuación de las administraciones públicas en el entorno digital y los desafíos jurídicos derivados del uso de nuevas tecnologías. Es autora de la monografía El alcance del derecho a la protección de datos en las administraciones públicas, así como de diversos artículos científicos y capítulos de libro publicados en revistas y editoriales especializadas de reconocido prestigio. Ha participado en proyectos de investigación competitivos de ámbito nacional y autonómico y ha colaborado en la elaboración de informes jurídicos de impacto internacional, como el relativo a la regulación de plataformas digitales en Chile. La doctora González Mendoza combina una sólida producción científica, experiencia docente y compromiso institucional, consolidándose como una especialista en derecho público y protección de datos en el contexto de la transformación digital y la buena administración. Recibamos a la doctora Diana Paola González Mendoza con un fuerte aplauso. Buenas tardes, ¿se me escucha? Fuerte y claro. Vale, genial. Bueno, Sí, claro, doctora. En primer lugar, buenos días, buenas tardes aquí en España. Me gustaría agradecer al profesor Octavio Cisneros y al profesor Mauricio Tornero por tan generosa invitación. Igualmente, me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que hacen posible este encuentro, este Congreso Internacional. Es un honor para mí poder compartir con vosotros, aunque sea virtualmente, este espacio y dado el programa que me habéis hecho llegar, no puedo estar mejor acompañada. Sin más preludio y para ajustarme al tiempo que se me ha asignado para esta ponencia, voy a proceder a proyectar la presentación en vivo. Bueno. Mi ponencia, como estáis viendo, se llama El Espacio Europeo de Datos de Salud, Retos, Oportunidades y Riesgos. Me gustaría empezar esta ponencia recordando pues el impacto que han tenido las nuevas tecnologías y más que nuevas tecnologías, el surgimiento de las denominadas tecnologías disruptivas, definidas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español,
como aquellas que dejan obsoletas las tecnologías imperantes hasta ese momento, al producirse un abaratamiento de costes de producción, una mejora en las tareas realizadas para la obtención final de un producto o un servicio, así como la mejora de la calidad de los mismos y el tiempo empleado en producirse. Tales como el Internet de las Cosas, el Big Data, la tecnología de registros distribuidos o la tecnología de cadena de bloques. Incluso dentro de estas también encontramos a la inteligencia artificial, las cuales, como sabemos, necesitan diferentes datos para su funcionamiento y entreno. La problemática surge cuando los datos requeridos para hacer funcionar o para entrenar este tipo de tecnologías son datos de carácter personal. En este sentido, es importante tener en cuenta que que existen tecnologías o aplicaciones que utilizan datos sobre la salud de las personas. Basta recordar la reciente situación que hemos pasado hace poco, la pandemia provocada por la COVID-19, en la que se necesitaba saber el estado de salud de las personas, la recuperación de los mismas, las pautas de medicación, si las personas estaban vacunadas o no, y incluso también necesitábamos saber índices de recuperación para saber cómo atajar la situación dependiendo de determinados patrones de comportamiento. De manera que esta ponencia se centrará principalmente en analizar el marco jurídico aplicable a datos de salud de las personas en la Unión Europea, para que tengan un contexto global de lo que se está haciendo en otras latitudes y dada la importancia de la materia en relación a el funcionamiento de los servicios sanitarios. En este sentido, se partirá de su delimitación conceptual a la luz de la normativa de protección de datos de la Unión Europea. Veremos que no solamente dentro de la Unión Europea el régimen jurídico se restringe al Reglamento General de Datos Personales, y veremos que hay otros instrumentos jurídicos que regulan la materia. Además, se abordará la Directiva 2011/2024 relativa a la aplicación de derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza como primer antecedente jurídico actual, haciendo mención precisamente a aquellas razones que motivaron su actualización. Posteriormente entraremos en el análisis del recientemente aprobado reglamento relativo al espacio europeo de datos de salud, haciendo referencia a a los nuevos derechos establecidos en el marco en el uso primario de los datos. Y finalmente se presentará un análisis de los principales riesgos, oportunidades y retos vinculados a la aplicación de este nuevo marco normativo. Bueno, creo que resulta conveniente hacer un paréntesis para contextualizar el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, el cual está integrado por normas de derecho originario y por normas de derecho derivado. Las normas de derecho originario se encuentran en la cúspide de la jerarquía de normas dentro de la Unión Europea. Actualmente encontramos dos grandes normas. Por un lado, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y por otro lado, el Tratado de la Unión Europea, más los tratados de adhesión a los mismos. Y desde 2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, también encontramos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual tiene el mismo valor jurídico que los dos instrumentos principales. En cuanto al derecho derivado, solamente mencionaré las normas con mayor envergadura desde la óptica de esta ponencia, esto es, los reglamentos y las directivas. Los reglamentos son auténticas
leyes comunitarias, tienen carácter general y obligatorio y se aplican de manera directa a los ordenamientos jurídicos internos. Esto último es muy importante ya que crean derechos y obligaciones sin necesidad de cualquier otra medida de ejecución. Por otro lado, encontramos a las directivas. Sin embargo, estas directivas son denominadas como normas de resultados, de manera que deja en manos de los Estados miembros la competencia para integrarlo dentro de su ordenamiento jurídico en cuanto a la forma y también en cuanto a los medios. Necesitan de esa manera una norma de transposición para integrarse de pleno en el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro. En ellas encontramos un plazo de transposición que se ha de cumplir y contrariamente si se incumple este plazo, se podrán ejercitar acciones frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aseguran su transposición y en su caso último, este tribunal también podrá exigir la transposición de este instrumento jurídico. Como último recurso, siempre que la directiva sea lo suficientemente clara y que genere obligaciones para los estados y derechos para las personas, se podrá aplicar de manera directa, solamente en esa última instancia. El Reglamento General de Protección de Datos Personales, como bien sabéis, supuso un hito en la materia, trajo consigo un cambio de paradigma, ya que cambió de un modelo reactivo a un modelo proactivo, introdujo nuevos derechos y reforzó el sistema de principios. Además, establece un tratamiento realizado desde el diseño y por defecto, de manera que se deberán de adoptar medidas técnicas y organizativas como la pseudonimización y la anonimización. En este sentido, cabe destacar que los responsables del tratamiento de datos personales deben de estar en una posición activa de demostrar el cumplimiento normativo. Y no solamente, como hemos dicho, el marco normativo está integrado por el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Pero antes de continuar, es necesario hacer una referencia precisamente a ese derecho originario en relación a la materia. Encontramos así, pues, que en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 16, se señala que toda persona tiene el derecho a la protección de datos de carácter personal que le conciernan. Y también el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce este derecho como un derecho fundamental en la región. En cuanto al derecho derivado, la protección de este derecho se regula tanto en el Reglamento 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión. Y también tenemos otra directiva que regula la protección de datos personales, pero en un sector un poco más específico. Por un lado, en este sentido, tenemos la directiva 2016-680, que se encarga de regular la protección de datos personales para fines de prevención, investigación, detección, enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales en el espacio en la Unión Europea. Bueno, ya que tenemos un poco el panorama completo dentro de la Unión, en España tenemos la parte dogmática reconocido el derecho a la protección de datos personales en el artículo 18.4, en el que se establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Inicialmente, este derecho, como se puede observar,
se interpretaba que era un derecho más bien instrumental de otros derechos establecidos en el apartado primero de este artículo, como lo son el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho al honor, el derecho a la propia imagen. Sin embargo, en el año 2000, el Tribunal Constitucional, por sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, determinó que se trata de un derecho autónomo, con objeto de protección propio, el cual se traduce en ese poder que tienen los individuos de controlar sus datos personales, su uso y su destino, para lo que les da un poder de disposición sobre sus datos personales. Bueno. Si bien es cierto que, como he dicho, el reglamento no necesita una ley de transposición, sin embargo, hay algunas cuestiones que el reglamento deja para regular por parte de los estados. Y en este sentido, se aprueba en el 2018 la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y de garantía de derechos digitales. Esta ley complementa el contenido del reglamento general y tiene por objeto, como su propio nombre lo señala, garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato del artículo 18.4 de la Constitución española. Además, se trata de una ley orgánica. De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución española, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas en España. Bueno, ahora bien, conviene recordar que toda información que identifique o haga identificable a una persona se considera un dato personal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como intérprete, máximo intérprete del derecho de la Unión Europea, ha tenido la ocasión de pronunciarse en relación a la definición de datos personales en reiteradas sentencias. Señala que su utilización en cuanto al término toda información debe entenderse en un sentido amplio, de forma que puede abarcar todo género de información, tanto objetiva como subjetiva, en forma de opiniones, apreciaciones, siempre que sea sobre una persona en cuestión. Además, precisa que esta concepción amplia no abarca únicamente datos recabados, conservados por el responsable del tratamiento, sino que incluye también toda información resultante del tratamiento de datos personales que se refiera a una persona en específico y que por esto sea identificada o identificable. Al hilo de esto, el legislador europeo, consciente del avance tecnológico, acertadamente decidió incluir una definición de datos relativos a la salud en nuestro nuevo marco jurídico. Esto es, en el Reglamento General de Protección de Datos, en el Reglamento de Tratamiento de Datos Personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y en la Directiva que regula el tratamiento de datos personales por autoridades competentes para fines de prevención, investigación y detección de delitos. Todo esto de manera homogénea. De manera que son entendidos como aquellos datos personales relativos a la salud física o mental de una persona, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria que revelen información sobre su estado de salud. En este nuevo marco jurídico se consideran datos de categorías especiales, por lo cual su naturaleza lo sitúa en una delicada posición respecto a otros tipos de datos potencialmente tratables. En este sentido, su tratamiento podría suponer importantes riesgos para los derechos y las libertades de las personas, de sus titulares, y más si cabe si son utilizados por programas informáticos o tecnologías disruptivas. Tanto el Reglamento General de Protección de Datos como el Reglamento 2018-1725 prohíben de manera genérica su tratamiento. Si éste está
dirigido a identificar de manera unívoca a una persona física. Todo esto está regulado en el artículo 9 y 10 de dichos reglamentos. Sin embargo, esta prohibición no será aplicable cuando nos situemos en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 de los referidos artículos. Esto es, por ejemplo, para proteger los intereses vitales del interesado, datos que hayan sido o que sean manifiestamente públicos, la formulación o defensa de reclamaciones por razones de interés público esencial, fines de medicina preventiva o laboral, por fines de interés público en el ámbito de la salud pública, la investigación científica, incluso por fines estadísticos, por mencionar algunos. Sin embargo, la directiva de 2016 permite su tratamiento cuando sea estrictamente necesario, con sujeción a determinadas salvaguardas adecuadas para los derechos y libertades del interesado. Y solamente será en 3 supuestos. En el primer supuesto es cuando lo autorice el derecho de la Unión Europea o el derecho de los Estados miembros, cuando sea necesario proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física, o cuando dicho tratamiento se refiere a datos que las personas o una persona en específico haya hecho manifiestamente públicos. Una vez planteado el marco jurídico aplicable a los datos relativos a la salud de las personas, es necesario contextualizarlos en el ámbito de la asistencia transfronteriza de la Unión Europea. La Directiva 2011/2024 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza se plantea como primer antecedente en Europa. Sin embargo, esta directiva ya planteaba algunos inconvenientes. El primero de ellos se deriva, como hemos visto, en el instrumento normativo elegido para implementar la asistencia sanitaria transfronteriza, pues como hemos visto, se trata de normas de resultados y necesitan otro instrumento normativo para transponerlos a los ordenamientos jurídicos de cada Estado miembro, por lo que en este punto el sistema ya presentaba una fragmentación en su implementación, ya que en algunos estados podría presentarse más garantista que en otros. En segundo lugar, la directiva preveía la introducción de una red de carácter voluntario, lo que ha dado lugar a una implementación claramente desigual, condicionando también el éxito de la red como tal. Casi una década después, en el año 2020, la Comisión Europea aprueba el 19 de febrero de ese año una comunicación que titula Una estrategia europea de datos, en la que se plantean diversos retos a afrontar por parte de la Unión Europea relacionándolo con distintas tipologías de datos, con el fin de posicionar a la región como un modelo de referencia de una sociedad empoderada por datos para tomar decisiones tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito del sector público, y en la que se prevén beneficios de la utilización de datos de salud para la innovación de un sector de asistencia sanitaria, a la vez que ponen el centro al ciudadano en cuanto al ejercicio de sus derechos en la materia. En este sentido, se erige como el cuarto pilar estratégico, esto es la creación de espacios europeos de datos en sectores estratégicos y en el establecimiento de nuevos espacios comunes de datos, entre los que se encuentra uno específicamente planteado para datos de salud y del que se deriva, como veremos ahora, el espacio europeo de datos sanitarios. Antes de continuar, es importante señalar que
como he mencionado anteriormente, la crisis provocada por la COVID-19 evidenció la necesidad de disponer de datos personales relativos a la salud de las personas para hacer frente a este tipo de emergencias en el menor tiempo posible, ya que a partir de estos datos se pueden trazar políticas públicas o acciones encaminadas a mitigar y aminorar los problemas derivados en la salud pública. En este sentido, durante la pandemia, eh, la Comisión, previo dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, se realizó un marco de asistencia sanitaria transfronteriza y de redes europeas de referencia que vio a la luz a un marco transitorio que permitía intercambiar datos sanitarios para hacer frente a la pandemia. Quedó patente que en este periodo que la transmisibilidad de los datos casi en tiempo real era muy importante de cara a la toma de decisiones en cuanto a la pandemia. Así pues, el sistema de gestión clínica de pacientes que permitió el intercambio de datos personales de pacientes de la COVID-19 entre estados, pero sobre todo entre prestadores de asistencia sanitaria. Sin embargo, este marco pues solamente fue ideado precisamente para hacer frente a esa crisis sanitaria, con lo cual constituía un marco transitorio para hacer frente a la pandemia. No pretendía tampoco que fuera aplicable después de ella. Con lo cual, 5 años después, como hemos visto, aunque ya se preveía un marco jurídico de protección en la región para este tipo de datos personales, los cuales se consideran especialmente protegidos debido a su vinculación íntima con su titular, se aprobó en un lustro después el reglamento 2025/327 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2025 relativo al espacio europeo de datos de salud. Este reglamento lo que hace es crear precisamente un espacio para satisfacer determinadas finalidades. ¿Cuáles serán? Son 3 finalidades principales. Por un lado, mejorar el acceso a los pacientes sobre sus datos personales relativos a su salud y el control de los mismos. El segundo de los objetivos tiene que ver con satisfacer y alcanzar otros fines para los que se necesiten datos de salud en el sector de la asistencia sanitaria y también en el sector asistencial. Con lo cual aquí ya tenemos dos fines sustancialmente diferenciados que veremos más adelante. Pero os adelanto que estamos hablando de los fines primarios y de los fines secundarios. Y un tercer objetivo marcado por este reglamento es el establecimiento de un marco jurídico técnico y uniforme, y en particular en lo que respecta al desarrollo, la comercialización y el uso de sistemas de historia clínica electrónica. Este nuevo reglamento completa, así pues, el marco jurídico vigente relativo a la protección de datos personales establecido, como hemos visto, por el Reglamento General de Datos Personales e implica cambios en los derechos de los ciudadanos pacientes de asistencia sanitaria. Además, es que supone una especial aplicación prioritaria sobre la norma general, que es el Reglamento General de Protección de Datos para el tratamiento de datos de salud electrónico.
Este reglamento hace una distinción entre datos de salud electrónicos personales y los datos de salud electrónicos no personales. Los primeros son aquellos relativos a la salud y los datos genéticos que se traten en formato electrónico. Y los segundos más bien se definen de forma residual, como aquellos datos de salud electrónicos distintos a los datos de salud electrónicos personales, que incluyen tanto datos que han sido anonimizados, esto es, que no se puede saber a quién pertenecen a través de técnicas informáticas que disocian la pertenencia de los datos con el contenido de los mismos, de manera que no se relacionan con una persona física identificada o identificable. Y también dentro de esta categoría se incluyen a los datos que nunca han estado relacionados con el interesado. Esta distinción entre datos de salud electrónicos personales y datos de salud electrónicos no personales resulta relevante, ya que se realiza una diferenciación en cuanto a su utilización y regulación. Los datos electrónicos personales se utilizan primordialmente para fines primarios, esto es, para la prestación de asistencia sanitaria con el fin de evaluar, de conservar y establecer el estado de salud de las personas físicas. Dentro de esta categoría también se incluye la dispensación, las recetas y la provisión de medicamentos y productos sanitarios, así como para fines de servicios sociales administrativos o reembolsos pertinentes. Encuentra su regulación en el capítulo segundo del citado Espacio Europeo de Datos de Salud. Y esto vamos a quedarnos que se tratan de fines primarios. Después, los datos de salud electrónicos no personales se utilizan también de forma residual para otros fines establecidos, diferentes a los mencionados. También tiene una regulación específica en el Espacio Europeo de Datos de Salud, específicamente en el capítulo cuarto. Y estos se utilizan para fines secundarios, esto es, investigación científica sobre todo y desarrollo de nuevos servicios y nuevas tecnologías en el ámbito de la sanidad. También podrían aplicarse para estudios clínicos, por ejemplo. Bueno, en este trabajo solamente abordaremos las novedades que ha traído el Espacio Europeo de Datos Sanitarios para los usos primarios o asistenciales. Como hemos visto, incluyen asistencia sanitaria, la emisión y dispensación de medicamentos y productos sanitarios. En primer lugar, se ha de señalar que al haber sido regulado esto por un reglamento, la implementación se presenta uniforme para los 27 Estados miembros, dado que su aplicación es directa en cada uno de ellos. En este contexto, a nuestro entender, en materia de usos primarios, pueden identificarse objetivos esenciales. De un lado, garantizar el acceso fundamentado a la asistencia sanitaria en condiciones de seguridad en cualquier parte de la Unión Europea. Y bueno, también tenemos otro objetivo u otra meta que se pretende dentro del uso primario, que es promover la toma de control sobre los datos clínicos por parte de los pacientes. En este contexto cobra especial relevancia la historia clínica electrónica, ya que se recopilan datos de la persona física recogidos por el sistema sanitario a efectos de la prestación asistencial. Así pues, el primero de los objetivos pivota en la prestación sanitaria transfronteriza dentro de la Unión Europea. En este sentido, se pretende garantizar a través de una plataforma central de interoperatividad, misalud.ue,
el intercambio de datos de salud electrónicos personales entre los puntos de contacto nacionales de manera segura, eficiente e interoperable, para lo cual se habilitarán nodos o puntos de contacto nacionales conectados a la plataforma y a los demás nodos. Entonces, ¿a qué datos se podrá dar acceso? Pues a los datos que el propio reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios se considera prioritarios. ¿Y cuáles son? Bueno, encontramos a las historias clínicas resumidas de los pacientes, las recetas electrónicas, las dispensaciones electrónicas, los estudios de diagnóstico, los resultados de pruebas diagnósticas. En estos se incluyen también resultados de laboratorio y otros resultados de diagnóstico o de informes. Y finalmente los informes de altas hospitalarias. El contenido de estas categorías aquí solamente se muestran, sin embargo se pormenorizan en el anexo 1 del reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud. Además, es importante señalar que podrán participar dentro de esta plataforma creada a estos efectos, como nodos de terceros países u organizaciones, siempre que ese país o esa organización cumpla con los requisitos establecidos en la plataforma a efectos de intercambio de datos electrónicos personales, así como lo dispuesto no solamente en el reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, sino también en el Reglamento General de Protección de Datos Personales para el intercambio de datos transfronterizos. Además, se debe de cumplir con medidas jurídicas, organizativas, operativas, técnicas y sobre todo de ciberseguridad equivalentes a las que se aplican dentro de la Unión Europea. ¿Cómo funciona? Bueno, cada Estado miembro designa un punto de contacto nacional para la salud digital como pasarela organizativa y técnica para la prestación de servicios relacionados con el intercambio transfronterizo de datos de salud en el uso primario. Cada punto de contacto nacional estará conectado así a los demás nodos de los 27 países, pero también deberá de estar conectado a la plataforma central de Mi Salud. Ahora bien, el segundo de los objetivos que se han planteado en esta ponencia tiene que ver con la asistencia sanitaria y específicamente con la toma de control de los datos de salud electrónicos personales por parte de las personas físicas. Como se ha señalado anteriormente, los derechos de este reglamento completan los establecidos al Reglamento General de Protección de Datos, pero solamente se aplican, como he dicho, al sector asistencial. Encontramos varios derechos que mutan en relación a los que ya tenemos en el Reglamento General de Protección de Datos. Por ejemplo, tenemos el derecho de acceso, el derecho a introducir información en su propia historia clínica electrónica. Por ejemplo, si tenemos un marcapasos, pues lo que nos indica allí lo podemos ir nosotros agregando a nuestra historia clínica electrónica. Sin embargo, aparecerá que esos datos han sido introducidos por el paciente. Entonces, habrá una diferenciación entre los que introduzca, obviamente, la persona que se encarga de la prestación asistencial, los médicos, las enfermeras, y por otro lado, los que nosotros como personas físicas vayamos introduciendo. Tenemos un derecho de rectificación también en el caso de, por ejemplo, observar que no tenemos habilitado o puesto en nuestra cartilla de vacunación, pues las vacunas que tenemos en la cartilla física. Posiblemente por el resultado del mal volcado de datos. Entonces, si vemos que no tenemos puesto, por ejemplo, nuestra pauta entera de vacunación en relación al sarampión, pero en la cartilla física sí, bueno, pues tú puedes pedir que se rectifique porque sí que te han puesto la pauta entera. El derecho de portabilidad tiene
que ver con la asistencia sanitaria transfronteriza cuando te mudas de un sitio a otro para llevar tu historia clínica electrónica a otro sitio. Después también se contempla un derecho a limitar el acceso. Este derecho se tiene que ver con determinados datos sensibles dentro de lo que ya son sensibles, los datos de salud, esto es relacionados con la salud sexual de las personas físicas o incluso que tienen que ver con la salud mental de las mismas enfermedades mentales incluidas. Bueno, y después tenemos un derecho a obtener información sobre el acceso de los datos y derecho a la exclusión del uso primario. Si os dais cuenta, no he desarrollado los que están precisamente en rojo porque son los que considero que hay que abordar con un poco más de profundidad. En este sentido, por cuestiones de tiempo, solamente me centraré en estos tres. Por entender que los primeros dos, es decir, el derecho de acceso y el derecho a obtener información sobre acceso a los datos, se erigen como un verdadero pilar dentro de la implementación del Espacio Europeo de Datos Sanitarios y el otro, sobre todo, por lo novedoso que resulta. Bueno, aquí vemos que el derecho de acceso constituye es el derecho por el cual las personas físicas pueden acceder a sus datos de salud electrónicos personales relacionados con las categorías prioritarias de datos. El acceso debe de ser inmediato, salvo cuando un profesional solicite comunicar o explicar la información que puede tener consecuencias importantes para la salud de las personas. El acceso actualmente se está trabajando en el cumplimiento efectivo a través de la carpeta ciudadana debido a su inminente aplicación a partir del 2027, en marzo de 2027, esto tiene que estar listo. Vemos que nuestra carpeta ciudadana actualmente prevé pues la información de salud y asuntos sociales y específicamente encontramos más abajo pues aquí ya vemos que podemos acceder a la descarga de categorías prioritarias de datos, no todas, algunas, como podría ser la historia clínica resumida. Eh, como os imagináis, tiene aparejado la posibilidad de obtener una copia, una descarga a través de formato electrónico. Y otro derecho que también está previsto en el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios, que reviste especial importancia, se trata del derecho a obtener información sobre el acceso de nuestros datos. Durante la prestación asistencial, no solamente médicos, pueden tener acceso a través de claves al sistema informático de nuestra historia clínica electrónica, sino también, por ejemplo, personal de administración y servicios, recepción o enfermería. Bueno, como sabemos, en el ámbito asistencial existe un deber de secreto. Entonces, con este derecho permite a las personas físicas conocer qué profesionales sanitarios y administrativos han accedido a sus datos de salud en el contexto de asistencia sanitaria. Es una cuestión de importancia capital debido a que el acceso inadecuado a nuestros datos personales, por lo menos en el contexto español, puede configurarse como una conducta de carácter delictivo que tiene que ver con el descubrimiento y revelación de secretos. Incluso también puede tener repercusión en cuanto a la responsabilidad de las administraciones públicas en el ámbito administrativo o en el plano civil. Esto también ya está implementado
dentro de la plataforma de Mi Carpeta Ciudadana. Sin embargo, actualmente no hay ningún tipo de información volcada en relación a los registros de acceso. Finalmente, tenemos el derecho de autoexclusión. Este derecho es un derecho que se deja en manos de los Estados miembros para disponer de cómo configurarlo dentro de su sistema jurídico. A través del acceso, los particulares pueden restringir que no tengan acceso electrónico a sus datos de salud. Sin embargo, este derecho puede ser reversible y no puede, o sea, puede haber excepciones en relación a la autoexclusión, tal y como se plantea, siempre y cuando sea necesario para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física. Pensemos en enfermedades víricas. Dada la redacción del artículo que regula este derecho, eh, no se trata de un derecho que sea homogéneo como tal, no es una previsión homogénea, sino que más bien de una posibilidad de desarrollo por parte de los Estados miembros, con lo cual y quizás se implemente de manera distinta en relación a los medios con los que cuentan los Estados miembros. En relación a los principales riesgos asociados con la aplicabilidad del espacio europeo de datos personales, tenemos por un lado que eh, aunque ha entrado en vigor, se empieza a aplicar a partir de el 2027, por lo que se refiere a los datos para uso primario. Pero dentro de los datos de uso primario también hay diferentes plazos de aplicación. Por un lado, tenemos que las recetas, las historias clínicas resumidas y las dispensaciones entrarán hasta en vigor, bueno, no entrarán en vigor, se aplicarán a partir del 2029. Y después los otros datos relativos a diagnóstico, resultados de diagnóstico y de altas en hospitalarias serán aplicables a partir del 2031. A lo que se suma todo esto a las posibles aplicaciones desarrolladas basadas en inteligencia artificial. Hemos visto que bueno, la inteligencia artificial puede generar también avances en relación a las pruebas diagnósticas. Sin embargo, más bien están asociadas a los usos secundarios de los datos en cuanto a su entreno y su utilización hasta su implementación, que sería como la fase final en la asistencia sanitaria. En este sentido, se aplicará el nuevo reglamento de inteligencia artificial aprobado también recientemente por la Unión Europea. Y bueno, el reto más evidente tiene que ver con la operatividad, es decir, la capacidad de entender, de enviar y de recibir datos por los sistemas informáticos, de comunicarse y de utilizar el mismo lenguaje, ya que su implementación está a la vuelta de la esquina, que es, como hemos visto, en marzo del 2027. Haciendo una recapitulación de lo expuesto, considero que el reglamento de Espacio Europeo de Datos de Salud es un esfuerzo loable que atiende a necesidades actuales y que ofrece una solución sólida en cuanto a la creación de una plataforma interoperable, segura y eficaz en cuanto a los datos de salud en la región. También considero que es un instrumento jurídico idóneo porque se aplica de manera directa a los 27 estados de la Unión Europea, pero también deja margen a los estados miembros para regular algunos aspectos, por ejemplo, el mencionado derecho de autoexclusión. Además,
de que complementa el abanico de derechos establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos y que considero que además estos derechos empodera a los ciudadanos y pretende otorgarles mayor control sobre sus datos personales. Con esto finalizaré mi ponencia. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda y sugerencia y muchas gracias por vuestra atención. Brindamos un fuerte aplauso a la doctora González. Nos ha presentado un contexto jurídico de las leyes sanitarias en el espacio europeo fantástico. Ahora procedemos a preguntas y respuestas. Aquí tenemos la primera. Vice Amaure. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana Paola González, Amaury López, servidor de la Universidad Latina de América. Preguntarle sobre la constitución legal que debe revestir para la integración del expediente clínico, sería una primera pregunta. ¿Qué requisitos debiera tener? Tengo entendido que hay una norma 04, norma oficial mexicana, perdón, 04, que nos ayuda a regular. No sé si en ese sentido nos pueda aportar algún conocimiento. Y la segunda que usted mencionaba sobre las personas que intervienen en la revisión del expediente clínico, pero me refiero a doctores, enfermeras, pasantes pueden ser incluso. ¿Cómo queda el antecedente electrónico? No sé si a través de una firma digital, en el caso de México, o de una cadena de valores que se atañen a la persona y que con su número de usuario, fecha, IP, no sé estos datos si nos los puede aportar. Y le digo, me refiero al personal enfermero, clínico, que atiende, que interviene en el expediente. Vale, a ver, en cuanto a los requisitos del expediente clínico, por lo que se refiere al acceso, entiendo, por lo menos aquí en España, bueno, el personal sanitario incluye no solamente a médicos, sino también a al personal de enfermería y a los administrativos. Cada uno tiene un rol asignado dentro del sistema. Cabe mencionar que por lo menos aquí en España la competencia de la salud pública es de cada comunidad autónoma, que podría ser, dado el símil de México, pues sería que cada sistema de salud sería de cada estado miembro, por poner un símil. Entonces, cada comunidad autónoma aquí tiene un sistema que en su momento algunos se desarrollaron más y algunos se desarrollaron menos, pero en todos, cuando tú accedes al empleo público o eres personal laboral, se te asigna un rol. Entonces, dado el rol que tú tienes, puedes tener mayor acceso a datos o menor acceso a datos. En principio, dentro del nuevo marco, quienes tienen mayor capacidad, como os podéis imaginar, son los médicos, porque son los que realizan efectivamente el seguimiento y la prestación del servicio sanitario. ¿Qué pasa con el personal de enfermería y con el personal administrativo? En principio solamente podrían ver las citas o las pautas de medicación que tendríamos asignados para cada paciente y en el caso solamente de los enfermeros, las pautas de medicación. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo este tiempo, evidentemente, ha habido abusos en cuanto a este tipo de accesos. Antes no había roles establecidos como tales, con lo cual hay, por ejemplo, un caso muy sonado que se dio en La Rioja. Una chica tuvo un accidente bastante aparatoso, salió en las noticias y demás, y todo el mundo estaba pendiente de ese caso. Sin embargo, esta chica no solamente entró en urgencias, sino después fue a cirugía plástica, después se le dio un seguimiento en planta, etcétera. Total, que la chica desafortunadamente murió.
pero es que en estos casos debería de tener más o menos acceso a todos los médicos que la vieron, al personal de enfermería y poco más, el acceso a su historia clínica electrónica tuvo más de 6.000 accesos, no solamente de ese hospital en el que se estaba atendiendo, sino de distintos hospitales dentro de esa comunidad autónoma, incluso de, mm, de centros de asistencia primaria que no tenían nada que ver. Entonces, con lo cual hubo una responsabilidad por parte de las administraciones públicas exigida por sus familiares. En cuanto a las personas que intervienen, yo creo que más o menos también esta segunda cuestión te la respondí con la primera, es decir, personal médico, especialistas o también médicos de cabecera, personal sanitario, de enfermería y administrativos, con un rol muy específico. Doctora, nuevamente, su servidor, nada más una petición y una recomendación. Aquí en la Universidad Latina de América estamos migrando del expediente físico al expediente electrónico en nuestra clínica odontológica y preservando estos aspectos legales. ¿Qué sugerencia usted nos haría para adecuarlos a nuestro expediente? Así que usted considere algo necesario que deba prevalecer en esta transición del expediente digital. Pues yo creo, bueno, primero considero uno mantener los roles como he señalado, asignar un sistema de roles, dependiendo del rol que tengas, pues también tener mayor o menor acceso. Por ejemplo, y que bueno, los registros, aquí hay un registro, los accesos se registra, el sistema los registra por defecto. O sea, pensemos que tú eres médico, pero que no estás tratando a otra persona, a una persona distinta. Y tu sobrina entra al sistema sanitario por emergencias y tú quieres ver tu historial clínico. Tú como médico puedes ver en la historia clínica, pero esto no es apropiado porque tú no lo estás realizando en la asistencia. Entonces, primero también hacer también unas pautas de uso ético y responsable y capacitar y formar a las personas que tienen acceso a estos datos y quizás también implementar pues desde el diseño y por defecto, medidas de ciberseguridad asociadas o incluso utilizar nuevas tecnologías como registro distribuido para no, aunque ya hay sistemas que lo registran todo y que no se pueden modificar, para darle mayor revestimiento a que no se puedan mutar este tipo de accesos por parte inapropiados sobre todo.